Que el bien y la del Señor los sigan y los alcancen todos los días de su vida. Maravilloso compartir esta mañana eh, la preciosa Sagradas Escrituras. Um, es maravilloso que nosotros cada mañana de jueves podemos unirnos y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Y cómo crecemos, ¿sí? Cómo hemos crecido en este conocimiento tan maravilloso. Um, Hace unos días hablábamos acerca de esto con un pastor y él me decía que cómo él ha entendido este llamado del Señor de que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo hablaba con él, yo le decía a él qué diferencia, ¿verdad? Porque para muchos um, eh, el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje es adquirir información, ¿sí? Es adquirir información. Ese es el aprendizaje para muchas personas, ¿sí? Y uno entiende eso, ¿verdad? Adquirir, ¿verdad? Más información, lleno de cosas que uno sabe, ¿verdad? Pero descubrí algo en esto y es que nosotros crecemos en conocimiento, que es el deseo de Dios, que nosotros no solamente crezcamos en información que adquirimos, sino que crecemos en conocimiento. Cuando hablamos nosotros de conocimiento, estamos hablando de una relación, nosotros en una relación con lo que sabemos, ¿sí? Y entonces, Dios lo que Dios ha hecho es manifestarse al mundo a través de Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Dios, nadie lo había visto. Dios, a quien nadie conocía, ¿sabe qué hizo? Dios entonces se manifestó. Al que no conocían, el que era el Dios invisible, que nadie lo miraba, se hizo visible al mundo a través de Cristo Jesús. Maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, que es ese conocimiento de Dios, que nosotros podemos conocer a Dios tal y como Él es. Así es. Me han visto a mí, dice Jesús, han visto al Padre. Y eso es importante para los creyentes, los que vamos creciendo en este conocimiento de Dios, podamos nosotros crecer en esa relación con Él. ¿Sí? Eso es maravilloso. Y cada vez que leemos las Escrituras, una insistencia que tenía el apóstol Pablo era que nosotros creciéramos en eso. Justamente que los creyentes crecieran en conocer a Dios. ¿Sí? Y yo creo que eso es fundamental. Así que siempre he dicho que para nosotros el propósito primordial, nuestro propósito principal propósito de nosotros es crecer en el conocimiento de Dios, alcanzar ese conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque ahora somos uno. Él habita ahora en nosotros y ha hecho de nosotros su casa. Y eso es algo poderosísimo, sumamente poderoso para nosotros. Así que bienvenidos esta mañana, los que están conectados en Facebook Live en este momento, también los que están conectados vía Zoom también y los que se están conectando, los que se van a conectar luego por medio del canal de YouTube también. Por cierto, pueden accesar al canal de YouTube solo digitando Douglas Rosman, ahí donde ven mi nombre, Douglas Rosman, y ahí va a estar toda la lista de enseñanzas que hemos tenido por ya muchísimos años, y yo creo que van a ser edificados poderosamente. Sí, van a ser muy edificados poderosamente. um, y próximamente vamos a tener otros videos ahí de otros maestros también, incluyendo los que hemos estado compartiendo estos días.
va a estar poderosísimo. Así que pueden conectarse ahí. Bienvenidos todos desde el norte de América hasta el último pedacito, allá por Chile, por Argentina. Eh, Así que va a estar maravilloso que todos estén conectados en esta mañana. Otra cosa, estamos también planeando un ejercicio con el pastor Jorge Alba de Colombia para el aprendizaje de más usos que podamos darle a nuestras transmisiones de Zoom, ¿verdad? Así que estamos viendo a ver la fecha en las que podamos iniciar esto. Así que probablemente vayan a ser más días digamos, más de un día, más de dos, tal vez 3, 4 días, tal vez, de una hora, ¿verdad? Así que estamos viendo cómo podemos realizar eso para ayudarlos a todos en mejorar sus transmisiones y todo eso. Así que gracias a todos por conectarse esta mañana. Seguimos con Filipenses. Semana pasada maravillosa, una semana pasada maravillosa con Filipenses. Sé que muchos de ustedes han sido muy edificados y seguimos siendo edificados, ¿sí? Esta mañana tenemos al pastor Henry Rosales de la zona caribeña de Costa Rica. Limón, limón, limón. Siempre hay un dicho acerca de Limón y dicen que lo mejor de Limón es su gente. Y entonces, definitivamente, por experiencia definitiva, sí, lo mejor de Limón es su gente. Además del rice and beans y de rondón y todas las comidas típicas que usted se puede imaginar, delicioso por allá. Así que los que han estado aquí en Costa Rica y han estado en esa zona de Limón habrán disfrutado de la deliciosa comida caribeña. Así que, Pastor Henry, bienvenido, todo suyo, los micrófonos esta mañana. Y le damos la bienvenida a todos allá en Ecuador, en Colombia, allá, Pastor Dani también, allá en Panamá también, un abrazo a mi hermana y a todos los que están en Panamá también, allá en la zona de Boquete, allá en Chiriquí, los chiricanos, también a los que están en Colón, los que están en Panamá Centro, los que están allí cerca de la frontera en Aguabuena, también allá en Cóbano, la iglesia de nuestro hermanísimo Wilmer Centeno, allá en Cóbano, y al hermano Darling, creo que es, sí, creo que veo ahí, ajá, Pastor Darling, bienvenido también, de Ecuador, sí, sí, bienvenido también. Así que mientras se van conectando todos, pues, Pastor Henry, todo suyo, los micrófonos esta mañana. Gracias, gracias, Pastor Douglas. Saludo y un abrazo Sí, señor. para usted y su esposa y su amada familia. Saludo también a la distancia, amados hermanos en Cristo. Señor. Hoy están en esta sala acompañándonos. Saludo para el pastor Dani Delgado, para el pastor Darling Marcillo también. Placer, un honor conocerle, siervo. A mi estimado pastor Wilmer, a la hermana Laureta, a la hermana Débora y a todos los demás que se van a ir conectando a lo largo de la transmisión. Qué bonito cuando uno se reúne para poder crecer en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, señor. Ese es el estímulo más grande que puede tener uno para congregarse y para reunirse. Cuando uno tiene eso como objetivo, lo tiene claro y lo tiene definido, uno está deseando que llegue el momento de la reunión, uno está deseando participar de la coinonía, de participar del compañerismo con los hermanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se reúne y se congrega para conocer a aquel que le dio la vida, aquel que en su propósito eterno lo trajo a esta existencia. Y eso es maravilloso porque a través de estas reuniones, pues, al menos lo que en lo personal siempre busco cuando me toca exponer es sumar a la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez no todo lo que se expone, pues,
es para todos, pero siempre Dios, de una u otra manera, alguna parte de la exposición, de la conferencia, de lo que se está impartiendo, algo ahí, Dios toma esa palabra y la deposita en nuestro espíritu y eso trae gran edificación. Entonces queremos sumar a la edificación de los santos, a la madurez y al desarrollo de la iglesia. Y pues hoy pues, se nos encargó que siguiéramos con el libro de los Filipenses, un libro maravilloso. Filipenses es un libro, Sí, señor. 4 capítulos, nada más. Sí, sí. Es un libro pequeño, pero hermanos, cuando uno lo lee, uno encuentra una sustancia, uno encuentra unas verdades tan maravillosas expresadas por el apóstol con un lenguaje sencillo, que si un niño lo lee, lo va a comprender, porque Filipenses tiene esa sencillez que quizás otros, como el libro de los Efesios o los Hebreos, no lo tiene porque son un poquito más pero nos acercamos a los Filipenses, nos estamos acercando del gozo, como dice la gente se le conoce, pero podríamos decir también en esta mañana que cuando el apóstol Pablo escribe ese libro, él lo escribe desde la mentalidad que lo gobernaba, Ajá. de lo que había en su mente, de lo que Dios había impartido a su espíritu y a su vida. Y desde esta perspectiva, él se da la tarea de transmitir a los creyentes de la iglesia de Filipos esas verdades eternas que habían sido impartidas a su mente y a su corazón. Entonces, podemos decir que lo que vamos a compartir es la mentalidad gobernante en el libro de los Filipenses. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque a lo largo de la conversación, de la plática, de la impartición, de la conferencia, de la predicación, de la enseñanza, llámele como usted quiera, nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol plasma su mentalidad en ese libro tan sencillo. Y tomemos en cuenta el contexto en que Pablo escribe esa carta, ya bien es conocida, pero escrita desde una cárcel. Oiga, y llama mucho la atención cómo un hombre desde una cárcel estimula, motiva, trae esperanza a aquellos que estaban libres y no eran partícipes de una cárcel. Cuando debería ser al revés. Una persona en una cárcel, ¿qué necesita? Que los que están libres lleguen a visitarlo, lleguen a estimularlo, lleguen a orar por él, lleguen a hacer oración por él, lleguen a acompañarlo, lleguen a visitarlo. Eso es lo normal. Pero resulta que en la carta vemos un hombre que está preso, vemos un hombre encarcelado, vemos un hombre que no tiene esa libertad física, más bien estimulando, motivando, trayendo esperanza a aquellos que físicamente estaban libres. Esa es la vida en Cristo, porque la vida en Cristo a eso nos lleva. Las 4 paredes son insuficientes para detenernos y proclamar la vida que hemos recibido de parte de Dios. Y de ese ambiente carcelario, Pablo decía, regocijados conmigo. Otra vez os digo, regocijados. O sea, muchachos, esto es un asunto de Cristo. Esto no se trata de mi persona, no se trata de ustedes. Esto se trata de una persona. Esto se trata de la vida de Cristo que nos fue impartida. Poderoso. Podríamos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Cuál sería la mentalidad que gobernaba el apóstol Pablo cuando él escribió esa carta? Pero también podríamos hacernos otra pregunta. ¿Cuál sería o cuál será la mentalidad que gobierna a la vida de los creyentes? Entonces
Esto es Mm. muy importante, porque si la mentalidad que nos gobierna no es una mentalidad alineada a la mente de Cristo, vamos a tener muchos problemas para practicar nuestra fe. Nos vamos a topar con ciertas situaciones que no vamos a entender a cabalidad. ¿Por qué? Porque la mentalidad, lo que nosotros se nos improntó, eso es lo que nosotros manifestamos, eso es lo que vivimos. Entonces, si preguntáramos cuál es la mentalidad de muchos creyentes hoy en día con respecto a la naturaleza de Dios, muchas mentalidades con respecto a la naturaleza de Dios. ¿Qué piensan los creyentes con respecto a ellos mismos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se ven? ¿Cómo son? ¿Cómo los mira Dios? ¿Qué piensan acerca de la relación que nosotros como creyentes tenemos con Dios? ¿Cuál es su mentalidad con respecto y mi mentalidad con respecto a esa relación? ¿Cuál es la mentalidad de muchos creyentes con respecto a esa relación que entabló no solamente con Dios, sino con un Padre amante, con un Padre amoroso, con un Padre misericordioso, donde somos sus hijos? ¿Qué mentalidad nos gobierna en esa relación? ¿Qué mentalidad nos gobierna el creyente con las cosas que le suceden? Y este va a ser uno de los puntos que, si nos da el chance, lo vamos a tocar. Porque hay cosas que suceden a nuestro alrededor. Mire, que de acuerdo con la mentalidad, así le vamos a hacer frente a esas cosas que nos suceden. Sí, Señor. ¿Qué piensan los creyentes acerca de lo que es vivir en Cristo? Porque una cosa es vivir la vida en Cristo, otra cosa es vivir una vida que no es en Cristo. Ya sea en religión, ya sea, llámese lo que sea, pero es muy diferente vivir una vida en Cristo que una vida en religión. Pero eso es una mentalidad también importante a tener presente siempre. ¿Qué piensan los creyentes acerca de las verdades que Dios les revela en la persona de Cristo? O sea, ¿qué hacen los creyentes con esa palabra que Dios imparte a sus vidas día con día? La implementan para que se traduzcan en una expresión y una manifestación de la vida de Cristo, o como dice Douglas, es solamente una información que llegó a su mente, que quedó ahí guardada en una pequeña carpeta nada más. Entonces, a estas y otras interrogantes, de acuerdo con la mentalidad que gobierna el creyente, vea qué sencillo, el apóstol Pablo las plantea en ese pequeño libro. Las expone y las desarrolla porque parten de su misma experiencia. No parten de un libro que leyó, no parten de un predicador que le escuchó, no parten de la experiencia de otros, parten de su relación con Dios, parten de la revelación que Dios les dio, parten de la luz de Cristo que iluminó su entendimiento, parten de ese depósito de Dios que había en él. Y esto es muy importante, porque si nosotros no entendemos estas cosas, vamos a funcionar como creyentes bajo una mentalidad que no está alineada a lo que ya Dios estableció en su diseño para que nosotros le demos cumplimiento a su designio y a su propósito eterno. Esto es muy importante, por eso es que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque muchas veces la luz no les ha iluminado, no les ha llegado. Están ensimismados, están encerrados en lo que ellos creen, pero no le dan el espacio a la vida de Cristo, a la luz de Cristo, para que sean iluminados, para que lleguen a tener un entendimiento claro de quién es la persona de Cristo que los habita, quién es la persona de Cristo que vive dentro de ellos, cuál es el Dios al cual ellos sirven. Entonces, la copa de los 3 días. ¿Ah?
Vamos a ver un poquito, si trabajamos algunas cositas que nos van a ayudar. Quizás dentro de lo que vamos a comentar, usted va a estar de acuerdo con muchas cosas, pero puede ser, hermano, que no esté de acuerdo con otras cosas. Sin embargo, nos vamos a seguir amando, nos vamos a seguir edificando, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. El amor priva sobre toda enseñanza, sobre toda doctrina. El amor es la marca distinguible del verdadero discípulo en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de mentalidad, la que gobernaba o la que gobierna en el libro de los Filipenses, podemos mencionar una que es, vamos a decirlo, que es muy conocida, pero que Pablo mismo la menciona ahí en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos habla de un tema bastante interesante, bastante básico, bastante sencillo, pero muy manoseado, muy manoseado. Pablo dice, Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, y luego versículos 9, 10 y 11. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 9. Y esto pido en oración. Oiga, esto es poderoso, esto es maravilloso cuando uno entiende lo que es una oración del nuevo pacto, lo que es una oración después de la cruz. Sí, sí. Y esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo en oración? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Miren, cuando yo estaba leyendo esta carta y leí estos versículos, me conecté con la bendita oración, la maravillosa oración. Wow. La mentalidad de una oración efectiva. No voy a profundizar mucho, pero sí voy a tocar algunas cositas que el Espíritu puso para que las tocara. ¿Por qué oraba Pablo? ¿Qué pedía Pablo a favor de los filipenses? ¿Cuál era su petición a favor de los filipenses? ¿Qué lo motivaba a Pablo a orar a favor de los filipenses? ¿Era Pablo un hombre de oración? Claro que sí. Pero hoy tenemos que tomar en cuenta algo. Hoy se habla mucho de oración, pero sobre la oración se ha creado mucha superstición, se ha creado mitos alrededor de la oración. Conste que estoy diciendo mitos alrededor de la oración, no estoy diciendo que la oración es un mito, no, la oración es una realidad que me conecta con Dios siempre. No es un mito, pero alrededor de la oración se han creado y se han forjado muchos mitos. Es más, sobre la oración se ha hecho todo un ritual. Y esto tiene que ver mucho con la mentalidad bajo la cual nos enseñaron a nosotros este asunto de la oración. Sí, señor. Y sobre la oración se ha creado todo un ritual. Y se ha dicho que hay una posición especial, se nos ha dicho que hay un lugar especial para orar, se nos ha dicho que hay una hora especial donde Dios está más presto a escuchar que en otras horas. Ajá. Y que ese ritual nosotros no podemos
pasarlo por alto, que lo mínimo que tenemos que orar es 3 veces al día, como Daniel, en la mañana, mediodía y en la noche. Y que si no lo hacemos, nos exponemos a que el diablo nos coma, a que la mala suerte llegue, que nos pase algo, que suceda algo durante el día, porque no cumplimos con el rito de la oración matutina en la mañana. Y que si llegamos a la noche sin orar durante todo el día, debemos de recorrer todo el día y recoger todo lo malo que hicimos y llegar a la presencia del Señor y pedirle perdón, porque es la oración clave que nos va a permitir recompensar lo que no se oró en la mañana ni a mediodía. El asunto es que el ritual no se debe perder. El ritual tiene que mantenerse. Unos dicen es de rodillas, otros dicen con los ojos abiertos, otros dicen esto tiene que ver con la mentalidad con la cual nos enseñaron a orar. Pero nos hemos puesto a examinar la oración en el nuevo pacto después de la cruz. ¿Era para Pablo la oración un ritual? ¿Era para Pablo la oración un talismán? Déjeme decirle, hermano, las iglesias hoy en día, lo digo para ponerlo en perspectiva, no para criticar, ni para señalar, mucho menos para condenar. Son nuestros hermanos en Cristo, nos amamos, nos queremos, pero se están perdiendo de disfrutar una verdadera relación con Dios por desvirtuar lo que es la verdadera oración. Muchos toman en las iglesias la oración como un talismán, como un objeto de buena suerte, que cuando ellos en la mañana se van de la casa tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, esa buena suerte no los va a acompañar. Esa cobertura de Dios no va a estar. Lo ven como un amuleto que les va a salir todo bien. Otros ven la oración como un teléfono. Oye, a menos a mí me lo enseñaron así, yo lo aprendí así y yo lo enseñé. La oración es el teléfono de Dios. Por eso es que muchos solamente levantan el teléfono cuando tienen necesidad y lo marcan con el 911 creyendo que Dios está ahí arriba para solucionarles el problema que tienen. Y no digo que no hay que orar por necesidades X que tengamos o que tengan los hermanos. Pero ¿cómo abordamos la oración nosotros hoy en día? ¿Cómo la practicamos? Porque hoy en día se habla de la oración del nuevo pacto, pero es la misma vieja oración que se practica en las iglesias hoy en día, hermanos, con este entendimiento. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo no pedía por ninguna temporalidad. Pablo pedía por cosas que no se ven, por cosas eternas. Él oraba para que el amor de Cristo entre los filipenses abundara más y más. Oraba para que ellos aprobaran lo mejor, a fin de que fueran sencillos, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, y que también fueran llenos del fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo. Los Colosenses, Pablo oraba para que Dios les abriera el entendimiento, que fueran iluminados, que fueran llenos de sabiduría y de conocimiento espiritual, en el conocimiento de Él. Poderoso. Pero ¿cómo están plagadas nuestras oraciones? ¿Con qué mentalidad oramos? Se ora hoy en día con una mentalidad de necesidad. Hey, ojo ahí, hermanos. Sí, señor. Esto es muy importante, hermanos. Pablo nunca experimentó la oración desde un ritual. Pablo nunca ni utilizó la oración como un talismán.
como un amuleto de suerte o como un 911 o como un cajero automático. Nunca, hermanos, nunca. Para él, Pablo, su experiencia de oración, hermanos, era una interacción que él tenía con el Dios que lo habitaba. Repito, era una interacción, no era un monólogo. Sí. Porque hay mucha oración que es un monólogo. La gente habla sola. Y la gente habla y habla y habla y pide y no deja un momentito a escuchar la voz del Padre. No escuchan a Dios, no escuchan qué es lo que Dios quiere decirles. Sí, Señor. Sí, Para Pablo era una interacción, era una conversación amistosa con Dios que se daba en tiempo real. Pablo no necesitaba ni en ningún lugar secreto, no necesitaban de ninguna posición especial. Pablo entendía que él era el templo del Espíritu Santo, que Dios lo habitaba, que vivía dentro de él, y él con ese Dios conversaba las 24 horas al día. Poderoso, poderoso. Pero qué difícil cuando se nos dice, hermanos, hoy en día, y cuidado, pastores, con este entendimiento. Hermano, es que la oración que Dios escucha, la oración de las 3 de la mañana, es la oración más poderosa. Como si Dios a esa hora está despierto bien y nosotros tenemos que acercarnos porque durante el día Dios va a estar durmiendo y no nos va a escuchar. Y no tengo nada en contra de orar a esa hora, ¿no? Pero esto no se trata ni de tiempo, ni de lugar, ni de espacio. Se trata de entender que nosotros tenemos una mentalidad de hijos donde nos habita Dios, que Él camina con nosotros, que Él vive con nosotros. Oh, poderoso. E interactuamos con Él en el baño, en el cuarto, en la televisión, en la playa, en el templo, con los hermanos y los hermanos. Estamos interactuando con Él, con Él, con Él. Por eso Pablo decía a los tesalonicenses, oren sin cesar. ¿Cómo es posible eso? ¿Podemos pasar 24 horas de rodillas? No, necesariamente. Si alguien las quiere pasar, páselas, yo no tengo ningún problema. Si alguien quiere chollarse las rodillas, chólleselas. No hay ningún problema. Pero yo no me voy a chollar mis rodillas. Yo entiendo que cuando yo camino, yo estoy hablando con mi papá, hablo con mi padre, le expongo mi situación, intercedo por otros. Sí, Señor, sí, Señor. Para Pablo la oración era una interacción, no un monólogo. Para Pablo era un privilegio hablar con el Padre, hermanos. Sí, Señor. Hay mucha mentalidad de creyente nada más, pero poca mentalidad de hijos. Hay mucha mentalidad de Dios, pero poca mentalidad de Padre. Somos hijos de Dios, que tenemos un Padre. Por eso es que a veces ahora nuestras oraciones ya no van dirigidas a pedirle a Dios por nuestras necesidades, porque aún la palabra no está en nuestra boca, ya Dios la conoce. Dios sabe nuestras necesidades antes que Dios las pida. Sí. Si son necesidades materiales. Pero el privilegio de hablar con el Padre, hermanos, qué cosa más rica saber que yo puedo hablar con mi Padre, con mi papá, y que mi papá puede hablar conmigo también. Por eso, hermanos, en muchas iglesias, el culto más duro, el culto más pesado, el culto más peleado es el culto bendito, culto de oración. El pastor dice, hermanos, el martes culto de oración, no se lo olvide. Ay, hermano, qué lucha para ir a ese culto, como dicen algunos pastores. ¿Por qué? Porque la oración la han hecho una carga religiosa. Porque ellos como creyentes
lo han entendido así porque así se los han enseñado. Pero si a mí me enseñaron que yo soy hijo y que tengo el privilegio, hermano, de hablar con mi papá, yo estoy esperando siempre ese momento, yo estoy viviendo siempre ese momento de estar hablando con mi papá. Y si me convocan a una reunión de oración, ahí voy con gozo, con alegría, con discusión, porque voy a disfrutar de ese privilegio. Entonces la oración deja de ser una carga, un martirio, y se convierte en un disfrute donde los hermanos no hay que empujarlos, ni manipularlos, ni maldecirlos para que vayan. Sí, Señor, poderoso, poderoso. Ay, ay. Ya, es que cuando el entendimiento es renovado, hermano, cuando la vida de Cristo nos alumbra, hermano, nuestras oraciones pasan a ser oraciones efectivas, vacías. Poderoso. Para Pablo la vida de oración era su vida. No es que Pablo sacaba tiempitos para orar, no. Su vida era una vida de oración, porque era una interacción, era una conversación. No sé si me están captando. Y eso cuando nosotros lo entendemos y lo implementamos a nuestra vida y comenzamos a vivirlo en tiempo real, hermano, esto se vuelve una ricura, una sabrosura. Poderoso. Entonces, Pablo experimentó la oración desde esa perspectiva. Y el contenido de esas oraciones, que no es lo que no vamos a ver, era por asuntos eternos. Examine las oraciones de los creyentes hoy en día. Todas, casi el 100% son por asuntos temporeros, transitorios de esta vida. Sí, Señor. Y si interceden, igual, son por cosas temporeras. Y si le piden oración al pastor, es por cosas temporeras. Cuesta encontrar una congregación que diga, pastor, hagamos una cadena de oración para que Dios le abra el entendimiento a los hermanos, para que Dios les dé conocimiento, les dé sabiduría. Esa oración tiene que ser fluida, sin cesar. Hagamos esa cadena de oración. Usted no va a encontrar ese tipo de cadenas de oración, las encuentra bajo otra dirección. Porque esto es una mentalidad, hermanos. Ok. Vean qué interesante también, hermanos, cómo Pablo nos revela la mentalidad con que él escribe ahí en el libro de los Filipenses. Versículos 12 y 13 nos hace un señalamiento muy puntual acerca de lo que le acontecía, lo que él había pasado, lo que había sucedido alrededor de su vida y también internamente. Filipenses 12, 13 dice, quiero que sepáis, hermanos. ¿Quién? Los hermanos. Que las cosas que me han sucedido, creo que la semana pasada se conversó un poquito sobre esto, que no le había sucedido al apóstol Pablo. Hambres, naufragios, persecución, aflicción, tribulación, desastres naturales, que no le había acontecido. De todo. En una isla hasta fue mordido por una víbora. Y sobrevivió por la gracia de Dios. Eso es un milagro que no muriera. Entonces, él dice, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles cosas? Bueno, esas y muchas otras cosas más y otras que no escribió él. Entonces, ¿qué pasó con esas cosas que le han sucedido? Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Poderoso. Lo que le pasó no lo tomó a título personal, lo enlazó con su colaboración y con su tarea. Han redundado no para mi bien ni para mi beneficio, para el bien del evangelio. Hermano, vea, esto es poderoso.
¿Qué piensan los creyentes acerca de las cosas que les suceden hoy en día? Sobre todo aquellas cosas que le llamaríamos malas, entre comillas. Ajá, ajá. Porque las cosas buenas que nos acontecen o que le acontecen a los creyentes, las cosas buenas son agradables, son placenteras, entre comillas, son una bendición, porque le llaman bendición a esas cosas. Ajá. Pero cuando suceden cosas malas, eso no es placentero, eso no trae gozo, no trae alegría, no trae más que lamento y lloro en algunos casos. Pero la pregunta es, vea qué interesante, ¿qué piensan los creyentes acerca de las cosas que les suceden? Aquí apunté algunas cositas. Usted es un hombre entendido, pastor, y el que no es pastor, el que es ministro competente de este nuevo pacto, va a entender esto, va a captar lo que el Espíritu va a impartir a su corazón. Algunos creyentes piensan lo siguiente acerca de lo que les sucede, y algunos dicen, es que el diablo me está atacando. Por lo que le está sucediendo, X cosa mala. Es que el diablo me está atacando. Es que el demonio me quiere robar la bendición. No sé, yo he escuchado mucho, yo he estado en muchas iglesias donde eso oigo decir cuando pasa algo con algún creyente. Sí, sí. O con algún pastor. Es que Satanás se levantó contra mí. Y hay que hacer guerra espiritual y reprenderlo, atarlo y amarrarlo con cadenas de fuego y enviarlo al infierno. Santo Dios. Pero resulta que el otro día tiene que hacer lo mismo porque el demonio, el diablo se soltó y vuelve lo mismo. Sí, sí. Alado. Ajá. Sí, señor. O si no, otros dicen, es que alguna maldición generacional te persigue. Porque eso es lo que dicen muchos, sobre todo muchos pastores, cuando algún creyente no le va bien, le va como un quebrado y le pasa esto y le pasa lo otro, y el pastor llega y le dice, hermano, ¿qué está pasando? Mira, hermano, me está pasando esto, esto y lo otro. Y el pastor le dice, hermano, ¿ya usted oró? Claro que sí he orado bastante. ¿Ya ayunó? Claro que sí he ayunado bastante. ¿Cómo está la lectura bíblica? Ya, hermano, yo me la como todos los días. ¿Y cómo está la oración? ¿Y qué decir? Me levanto de 2 a 5 de la mañana. Estoy clamando, estoy orando. Y se queda pensativo el pastor, le dice, ¿y cómo están tus diezmos y tus ofrendas? Ni qué decir, soy fiel diezmador, fiel ofrendante. Y me está pasando todo esto, pastor. Y el pastor se rasca la cabeza y dice, ya sé, algún pecado oculto, siervo, algún pecado oculto lo termina de tumbar, lo termina de derribar. Sí. Y aquel hombre comienza a pensar, dice, Señor, ¿será cierto algún pecado oculto? Entonces llega la noche y su oración no es una oración del nuevo pacto, sino es una oración de un recorrido buscando pecados escondidos en él y le dice, Señor, perdóname todos mis pecados de este día. Perdóname por aquellos que cometí conscientemente. Aún perdóname por los ocultos. Porque si Cristo viene, yo quiero irme contigo, Señor. Yo oraba así. Esa era mi oración nocturna, no sé la suya, tal vez fue diferente, pero es mi experiencia. Porque el pastor me dijo, algún pecado oculto, hermano, porque no puede ser que todo esté bien en su vida y las cosas le estén sucediendo. Ajá. Tenés que romper con la maldición generacional y tu abuelo y tu abuela y tu mamá y tu papá y cómo eran. Y ahí está el asunto, tenés que romper con esa maldición. El cliente se queda ahí. ¿Y qué hay que hacer, pastor? Bueno, tenés que ir a la tumba de tu abuelo, pedirle perdón a tu abuelo, pedirle perdón a tu mamá si está muerta y escribirle una carta y depositársela en la tumba. Hermano, cuidado, eso es rayar en espiritismo, eso es rayar en santería, eso es rayar en muy fino, muy fino. Esas prácticas, wow, no son de una mente cristocéntrica, pero lastimosamente puede ser que alguno esté cayendo por ahí. Otros dicen, hermano, es que Dios
Dios tiene el control de todo. Hay que examinar esa palabra dentro del vocabulario que manejamos nosotros, los hijos de Dios. ¿Será cierto que Dios tiene el control de todo? ¿O será cierto que Dios está en gobierno? Lo cual es muy diferente. Nada más les digo, ¿el amor controla o no controla? El amor no es controlador. El amor no controla. Dios es amor. Dios no controla. Él está bajo gobierno. Después podemos tratar este asunto ahí por aquellos que no lo entendieron. Ajá. Otros dicen, algún propósito tiene Dios. Algún propósito tiene Dios. Otros dicen, algo Dios me quiere enseñar con esto que me está pasando. Otros dicen, hermano, es que algo mejor está por venir. Algo mejor Dios. Digo, pongo estas cosas, las menciono en perspectiva, no de manera de crítica, sino para que entendamos, hermanos, la mentalidad bajo la cual los hermanos en Cristo afrontan las cosas que les suceden. Si no tenemos un entendimiento claro de quién es Dios, su naturaleza, y quiénes somos nosotros, hermanos, Sí, Señor. cualquier cosa que nos sucede, se la vamos a atribuir a alguna de estas cosas que mencionamos. Para Pablo lo que le sucedía era una maldición, era que el diablo lo estaba atacando. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él mandó a hacer y pedir una vigilia de oración, una cadena de oración, una cadena de ayuno, mandó a que ataran al diablo, al demonio, para que lo soltara de la cárcel. Nada de eso, hermano. Nada de eso. Pablo, la cárcel, hermano, para Pablo fue la excusa para llevar al pretorio el evangelio. Si usted lee la carta, usted se va a encontrar más adelante, hermano, donde él habla del pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era como el centro de operación militar de la Guardia Romana en un tiempo. Pero tiempo después el pretorio pasó a ser la casa del gobernador. Entonces, cuando Pablo cayó encarcelado, hermanos, en varias ocasiones le dieron audiencia en el pretorio para que pudiera exponer las razones que él tenía por el cual estaba siendo encarcelado, para que tuviera una defensa. Entonces, en esa audiencia, hermano, Pablo aprovechaba para proclamar el evangelio, para llenar el pretorio, para hablarle a los soldados, a los custodios, a los que eran la guardia del emperador. La excusa fue la cárcel para proclama de las buenas nuevas. No fue un martirio, no fue una obra del diablo, no fue un ataque del demonio, no fue una maldición. Dios no le quería enseñar nada. Algo mejor no iba a venir porque lo mejor ya le había llegado a Pablo. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya llegó a nosotros, hermanos. Lo mejor es Cristo, o hay algo mejor que Cristo. Ajá. O estamos esperando algo mejor que Cristo. No, lo mejor ya llegó. Sí, de tal manera que Pablo entendía que lo que le sucedía redundaba para el beneficio del evangelio, hermanos. Poderoso, poderoso. El progreso del evangelio, hermanos, era lo que estaba en la mente de Pablo. De tal manera que las cosas que le sucedían, no había ningún problema. Y él las utilizaba para el progreso del evangelio y no para el progreso de él. Porque el pastor ha entendido, el ministro ha entendido, el nuevo pacto, hermanos, busca el progreso del evangelio, busca el avance del evangelio.
no el progreso de él, no el avance de él, no la bendición de él, no la buena vida para él. Hoy en día, hermanos, hay muchos vivazos y muchos vivillos que más bien se aprovechan del evangelio, no para que el evangelio progrese, sino para progresar ellos. Ajá. A la congregación le puede estar yendo como un quebrado, puede estar comiendo cable, pero el siervo ungido de Dios le va súper bien. Claro que todos progresan, que a todos les va como un quebrado y solo el pastor progresa, solo el ministro progresa, solo el encargado progresa, tiene buen carro, buena casa, tiene pura vida. No, no, no. Y la congregación no, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay mucha tela que cortar ahí, hay muchas cosas que pensar. Sí, señor. Pero bendito Dios por los ministros del nuevo pacto, hermano. El ministro del nuevo pacto, el ministro entendido, el que tiene una mentalidad clara acerca de las cosas que suceden, siempre vamos a procurar el avance del evangelio. No lo vamos a personalizar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las cosas que nos suceden son un derivado de nuestra colaboración como ministros competentes de este nuevo pacto. Señor. Hay que entender esto con claridad, hermano, que como ministro, hermano, que vamos a tener aflicción, sufrimiento, vamos a pasar persecución, nos van a llamar herejes. En este nuevo entendimiento, hermano, vea, el que abraza esto, te llaman herejes, no te invitan a predicar más, te cierran las puertas. Hermano, suceden unas cosas tan extrañas que uno dice, ¿cómo es posible? Que tengo una verdad, soy muy iluminado, soy de proclamar esa verdad y me están cerrando las puertas. Ah, no, el diablo, no es el diablo, hermanos. Es la ignorancia de mucha gente que no ha entendido la verdad del evangelio. Sí, señor. Por eso Pablo escribe a los romanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero muchos sin entendimiento dicen, hermano, es que todas las cosas le salen bien a los que aman a Dios. No, leyó mal, papito. La Biblia no dice que las cosas les van a salir bien. Les ayudan a bien, sí, que es diferente. Señor. No, pero yo declaro, profetizo y digo que me van a salir bien, porque lo que hable la boca así será. Yo tengo poder en la boca para crear la vida. Hermano, eso no funciona. Eso es mentira. Eso es un invento de una teología humana por ahí que salió. Eso no es así, hermanos. No. Cosas que nos suceden, hermanos. Vea estas inundaciones. Hermanos en Cristo que la están pasando duro, hermanos, como un quebrado. Y significa eso que Dios nos abandonó, que Dios no nos ama, porque se han alejado de Dios, o les sucedió porque esos lugares se portan mal, son muy pecadores, por eso se inundó. No. En todas esas comunidades, toda esa gente, hermano, Dios está con ellos, acompañándolos. Sí, Dios no ha dejado de asistirlos. Ahí está Dios, Dios es fiel en su compañía. Nunca Dios se ha separado del ser humano. Es el ser humano que se ha separado o se ha querido separar de Dios, pero en su mente Dios siempre ha estado ahí. Cuanto más nosotros como creyentes, que nos habita. Esto es mentalidad, hermanos, de las cosas que nos suceden. Dura, ¿nos da tiempo para tocar otra? Sí. Yo creo que sí. Tenemos, no sé, sí. Yo creo que todavía estamos dándolo, así que échale. Okay. Sí. Otra. Versículo 21. Ajá. Versículo 21, ahí mismo de Filipenses. Capítulo 1. Sí, ahí mismo. Sí, en eso estamos. Dice Pablo cómo él plasma su mentalidad
de esta manera en este libro. Dice, porque para mí, o sea, para él, el vivir es Cristo. Ojo aquí, hermano, esto es poderoso. Vamos a utilizar nada más esa parte, nos vamos a quedar en la coma. Para mí, el vivir es Cristo. Ay, ay, ay. Mire, Pablo entendía con claridad, tenía una comprensión bárbara de lo que era Cristo para él. Para Pablo, Cristo no era un discurso, no era una doctrina, no era una fábula, no era un mito. Poderoso, poderoso. No era una tradición, no era un rito, no era una ceremonia. Para Pablo, Cristo no era un conjunto de reglas nuevas ahora que tenía que vivir, mucho menos una religión. Sí, Señor. Para Pablo, Cristo no era una parte de su vida. Ahorita comento esto, una parte de su vida. Para Pablo, Cristo no era una parte de su vivir tampoco. Y podríamos desarrollar, hermanos, algunas cositas que aquí mencioné, porque esa es la mentalidad que gobierna lastimosamente en muchas mentes de muchos hijos de Dios, que están metidos en muchas congregaciones y pastoreados por muchos pastores bajo esta misma mentalidad. Para muchos, Cristo es un discurso bonito. Es una doctrina del cual hay que conocer de la doctrina de Cristo. Otros lo ven como una fábula. Otros lo ven como un mito, otros lo ven como un buen hombre que apareció en la historia y que hizo buenas cosas. Y lo igualan con Mahoma, con Confucio y con mucha gente buena que han aparecido, con muchos buenos iluminados y maestros que han aparecido. Y todavía esos pensamientos siguen gobernando en la vida de muchas personas. Información acerca de Cristo hay mucha, Pastor Douglas. Hay mucha. Pero conocer a Cristo Sí, Señor. es otra cosa. Así es. Mire, yo puedo dar una conferencia acerca de Messi. Nació en Rosario, Argentina, se fue a España, recapitulo toda la vida de Messi, lo busco en libros y todo, y hago una exposición y doy una conferencia. Y todo el mundo va a decir, wow, cómo sabe de Messi, cómo conoce de Messi. Pero resulta que nunca le he dado ni la mano a Messi. Ajá. No lo conozco en persona. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. Pastor, aquí hay muchos ministros, muchos apóstoles, muchos maestros, muchos evangelistas que lastimosamente son hermanos en Cristo, pero solamente tienen una información de Cristo. Sí, señor. Uf. Sí, sí. O una revelación. No han sido iluminados para que entiendan quién es Cristo en realidad. Qué tremendo es. Por eso Pablo hablaba, decía a los Gálatas, es que a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Sí. O sea, que Cristo ya estaba en él. Sí, señor. Ya había sido depositado en él, en mí. Porque la revelación y parte de adentro hacia afuera es algo que ya Dios depositó en nuestras vidas. Eso lo podemos hablar más adelante. Es la encarnación de Cristo en el ser humano. Es la encarnación de Cristo en nosotros. Pero ahora viene la manifestación, viene la expresión. Entonces, quiero ir cerrando un poquito esto.
¿Qué era Cristo para Pablo? Él lo dice, yo no voy a añadirle nada, no voy a inventar. Dice, para mí, el vivir Cristo, punto. Ujú. Para Pablo, Cristo era su vivir, era su todo, era su existencia. Por eso llegó a decir en algún momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese texto va unido con esa verdad que él habla aquí en Filipenses. Entonces, vean qué interesante, porque cuando el creyente no entiende esto, el creyente va a decir, es que tengo que sacar tiempo para Dios. Es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Sí es cierto, pero hay algo mejor que eso. Nosotros como creyentes no sacamos tiempo para Dios, sino del tiempo de Dios en nosotros sacamos tiempo para atender las temporalidades de esta vida, lo cual es diferente. Ajá, ajá. No sé si me están captando. Esto es para entendidos. Entonces, del tiempo de Dios en mí, yo saco tiempo para mi esposa, para mis hijos, para trabajar, para ir a la playa, para divertirme, para compartir, para todo lo que sea. Sí, señor. Pero el que no entiende dice, ay hermano, no fui al culto el domingo, no saqué el tiempito para Dios, no Ajá. saqué la cuota de tiempo que es de Él. Se está perdiendo de disfrutar de la vida de Cristo. Sí, Ay, ay, ay. sí, señor. Cristo es mi vivir, Sí, sí. es mi respirar, es mi todo. Aleluya. Poderoso. Hay otros que dicen, es que Dios tiene que ocupar el primer lugar en su vida. O sea, le asigna un lugar a Dios en su vida. Ajá. No el todo. Pero Dios, para el entendido, para aquel que su vivir es Cristo, Cristo no ocupa el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero, ni el último. Todo. Oh, no, 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 no. Cristo ocupa todos los lugares de mi vida, porque es mi vivir. Poderoso, poderoso. Entonces yo no saco tiempito para Dios. Todo es de Dios, todo es de yo soy de Él es mío, soy uno con Él, disfruto su presencia, disfruto su relación, Sí, sí. porque es una relación fundamentada en el amor. Entonces, esto es importante, hermanos, porque las mentalidades se conocen, ¿sabe cómo te conoce la mentalidad? En la manera en que la gente habla. Ahí usted identifica si tiene una mentalidad de entendido o tiene una mentalidad todavía que no ha entendido. ¿Cómo habla? Sí, señor. Así. Cuando entendemos que el vivir es Cristo, hermanos, las temporalidades van a estar ahí. Puede ser que nos afecten, pero no afectan mi vivir en Cristo. Sí. No va a afectar en nada. Nada temporal afecta lo eterno. Prevalece lo eterno. Por eso la gente se aflige cuando le faltan las temporalidades y las cosas transitorias. Se aflige, se muere. Se ahoga en un vaso de agua. Pastor, me faltan sandalias. Ore, porque me faltan sandalias. Y no estoy diciendo que como pastor no hay que hacerlo, sí.
Pero es más bonito, o sea, es más efectivo decirle, ver, hermana, voy a orar por usted para que Dios me le dé entendimiento y sabiduría, para que usted sea una persona que pueda administrar, una persona que pueda gestionar las cosas de la vida y no solamente tenga una sandalia, sino que tenga un montón de sandalias y comparta con las hermanas. Sí, señor. Es diferente, porque en esa sabiduría, en ese conocimiento, miren, vienen ideas creativas, vienen luces para gestionar proyectos de vida, para poder crear empresa y desarrollar cosas administrativas, o sea, y viene la verdadera prosperidad a través de eso. Pero eso es otro tema también que podemos tocar más adelante. Entonces, la mentalidad de lo que es el vivir para Cristo. Eso era para Pablo. Y creo que para nosotros también debe de llamar profundamente al análisis, a revisarnos un poquito, hermanos, cómo hemos estado en este asunto, ¿verdad? Y poder entender de que Cristo es todo, 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 es Él todo. Él se entregó todo por nosotros y nosotros nos entregamos todo por Él. Él ocupa todos los espacios de nuestra vida y Él ocupa todo el tiempo de nuestra vida. Todo le pertenece a Él, nuestras finanzas, los talentos, todo, los frutos. Vamos a hablar luego de eso. Los frutos son del Espíritu, no son nuestros. Por eso todo es de Él, todo es de Él, todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amados, quiero dejarles hasta aquí esta presentación y esperando el Señor, creyendo que esta palabra pueda eh, eh, sumar a su vida, pueda llevarlo a la madurez, pueda afirmarlo, pueda establecerlo, pueda darle esa firmeza a la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, gracias por cada uno de ustedes y voy a dejar al pastor Douglas con nosotros para que él continúe. Poderoso, poderoso. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo, muchísimo cada enseñanza, cada cosa que compartimos es tan maravilloso y me edifico tanto, escuchándolos a todos hablar. Am, para algunos, yo sé que para algunos, digamos, que van a escucharnos luego, o sea, posiblemente no para los que están acá, pero para los que van a escucharnos luego en YouTube o los que están viéndonos allá en Facebook. Tal vez para algunos como, bueno, hermano, ahora que el pastor Henry dijo, bueno, es la pregunta, Dios está en control de todo, Dios tiene el control de todo, y algunos se quedan como, nos quedamos con ese pensamiento, ahora como, ¿de qué está hablando este señor, verdad? Un día de estos, no sé qué día, pero un día vamos a poder compartir, vamos a compartir la soberanía de Dios. Y yo sé que es un tema que les va a gustar muchísimo. Y la soberanía de Dios nos va a abrir los ojos para entender de qué se ocupa Dios y de qué nos autorizó a nosotros ocuparnos. ¿Sí? O sea, las responsabilidades. Y vamos a ver eso y yo creo que les va a ayudar muchísimo. No quiero entrar en eso ahora porque estamos todo un tiempo, pero vamos a tocar ese tema que yo sé que les va a edificar muchísimo también. Um, Comentarios. Sabe que siempre estamos abiertos a comentarios. Solo levanten la mano para que podamos verlos y abran su micrófono ahí donde están para los comentarios que tengan ahí. Cuando el pastor Henry, y no importa mientras yo esté hablando, solo levanten la mano y abran el micrófono para poderlos ver y saber que están ahí para compartir. Aquí nosotros nos gusta escuchar lo que tengan que decir de lo que Dios les ha enseñado. Ahorita vamos a comenzar por el pastor Dani y luego después la pastora Débora y luego los que van ahí, solo ahí levantan la mano para poderlos ver. Ahora que el pastor Henry estaba hablando sobre la oración, o los mitos que están alrededor de la oración. Yo no sé de ustedes, pero yo crecí con un montón de mitos, ¿sí? Con respecto a la oración, un montón de mitos que hasta, pues ya gracias a Dios, años atrás,
el Señor me fue quitando esos mitos porque eran tan confusos, ¿verdad? Que la oración de este, que la oración del otro, que cuál era la mejor oración y todo hasta que no sé si fue Jorge Alba, el pastor Jorge Alba, que al final terminamos orando todas las oraciones, o fue pastor Wilmer, no sé cuál de ellos habló sobre ese tema, pero finalmente terminamos hablando y orando todas las oraciones. Y de repente para algunos que vienen de otro trasfondo religioso era como, bueno, entonces la oración, el rezo ya no rezamos, sino que oramos, ¿sí? Entonces era una confusión para mucha gente y entonces, bueno, era confuso. Parte de mi familia rezaba y parte de la familia oraba, entonces bueno, ¿cómo hacemos, verdad? Y entonces crece uno con un montón de mitos alrededor y uno decía, pero ahora, ¿cuál de las cosas, si me contestó Dios, cuál de las oraciones me contestó Dios? Si no me contestó, ¿por culpa de cuál no me contestó? Entonces bueno, era un enredo ahí. Pero en medio de todo nuestro bagaje religioso, de tradiciones que venimos arrastrando por mucho tiempo, dentro de las cosas que descubrí fue esto. Isaías capítulo, déjeme ver, 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Y voy a dárseles en un par de versiones, porque yo creo que parte de la situación de la que vivimos y tenemos como anclada la vida, no poder caminar, ¿sí? Pegada como en el barro, cuando uno está pegado en el barro no puede ni avanzar ni adelante ni para atrás, y usted pone cambios y para atrás y adelante y no se mueve de ahí, ¿sí? Isaías 29:13. Así dice el Señor, esa es la nueva traducción viviente, así dice el Señor. Este pueblo dice que me pertenece, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Escuchen, y yo creo que, pastores, nosotros mismos lo hemos predicado muchas veces y los hemos predicado y les hemos hablado a las personas, este pueblo, hermanos, de labio me honra, pero solo lo usamos para una cuestión, y es para la cuestión de la alabanza o de cantos en la iglesia. ¿Sí? La mayor parte de las veces que lo he escuchado predicar tiene que ver con los cantos en la iglesia. Hermanos, hágalo de corazón, hermanos, no de labios, hágalo de corazón, ¿sí? Hágalo de corazón. Y entonces yo me acuerdo, o sea, cuando nosotros decíamos esto a las personas y les enseñábamos acerca de la alabanza o la adoración a Dios, entonces les metimos un montón de mitos. No sé si me explico. Les hablábamos, hermanos, adore al Señor, alábelo de corazón. Pero cuando les decíamos o les enseñamos cómo hacerlo, entonces está lleno de mitos, lleno de un montón de tradiciones. Yo me acuerdo nosotros, por ejemplo, en nuestros grandes congresos de alabanza que hacíamos en las iglesias, y traíamos músicos y predicadores, músicos y todo. De repente era complicado, porque entonces yo me acuerdo que traíamos un sinnúmero de maneras de hacer cosas. Entonces, que hermanos levanten la mano, porque levantar las manos significa que yo me estoy entregando a Dios. Bueno, entonces resulta que levantamos las manos, y los que no tienen manos, ¿qué hacen? Y los que no pueden levantarlas, ¿cómo hacen? Ajá. Entonces, entonces eso tenía otro sentido. Entonces, de repente, mire, hermanos, tenemos que comenzar con esto. O sea, comenzamos con la alabanza, después con acción de gracias, y después con esto, y después con el otro. Y después era como, ok, si yo no sigo estas reglas, entonces no va a ser aceptado delante de Dios. Ahora, ¿qué tal que lo hago de todo mi corazón sin esas reglas? Ajá. Las reglas tienen algún sentido, ya pierden sentido. Ajá. Entonces, las que eran reglas antes para hacer algo, ya dejó de ser. Entonces, igualmente con la cuestión de la oración. Porque la oración, como decía el pastor Henry, nosotros practicamos la oración y lo practicábamos bastante. Y nosotros, si usted le pregunta a mi esposa, a mi mamá y a mis hermanos, que en ocasiones nosotros miramos a mis papás orar y se encerraban en los cuartos y eran horas y horas de oración.
horas y horas de oración. Y ahí está mi mamá y mi hermana. Ustedes pueden preguntarles. Eran horas y horas de oración. Yo aprendí eso, así que parte de lo mío era observar. Yo quería aprender, yo quería hacer las cosas correctamente. Así que todo lo que miraba a las personas, yo lo hacía. Todo. Y yo trataba de emularlos y todo. Así que yo llegué a pasar hasta 8 horas de rodillas. Todos los días. 8 horas. 8 horas de rodillas. Y cuando le digo de rodillas, era de rodillas, nada de almohadita, no, no me pongan almohaditas ni nada, ni alfombrita rica por ahí. No, señores. Eran 8 horas y por años. De milagro no tengo callos, pero eran 8 horas de rodillas. Y resulta que, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pastores, pero de repente, como que todas las cosas comienzan a irse para atrás, al revés, para atrás, y para atrás, y para atrás. Y ustedes, pero eso hace, estoy llorando. Entonces, a mí me había enseñado otro de los mitos. Es que el diablo lo está atacando, pastor. El diablo lo ataca porque se está orando, se está metido en la oración. Bueno, un día vamos a hablar sobre las experiencias de oración que fuimos teniendo hasta llegar al punto donde ahora tengo una vida de 24 horas de oración y no tengo que arrodillarme. 24 horas de comunión y de relación con Dios y no tengo que estar encerrado en un cuarto. Ajá. Antes ni mis hijos podían tocar la puerta. Mis hijos llegaban y mi esposa, hey, su papá está orando. Va para allá, no lo moleste, no hagan bulla. Sí, sí. Ahora mis hijos me llaman y yo sigo en mi vivir, como dice el pastor Henry, vivir que es Cristo. Y no tengo que parar, no tengo que hacer nada. Mis conversaciones redundan en Cristo, en todo. O sea, Cristo es todo para nosotros ahora. Así que pasamos 24 horas en oración, orando sin cesar. ¿Qué les parece? Poderoso. Y una oración poderosa. Y son oraciones poderosas. Y cuando me detengo para decir algo, salen palabras como las del apóstol Pablo. Toda para las cosas eternas. Hablamos de las cosas eternas. No nos detenemos en cosas, nada más a veces, de repente, en mi conversación con el Señor, le digo, Señor, ¿será posible que esto esté pasando? Señor, bueno, el Señor rapidito me acomoda y me dice, hey, ajá, ¿qué te dije yo? ¿Vivo yo en ti? Sí, Señor. Entonces, las cosas que yo hice, ustedes las harán y aún mayores. Aleluya. Así que poderoso, voy para adelante y sigo. Y todas las cosas que hacemos, sí, ahora es otra vida completa. ¿Sí? Y sigue diciendo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige este pueblo no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Uh-huh. Sí, señores. Sí, señores. Ustedes no sé si ustedes les han pasado cosas que como el horario de la reunión. Y a veces el horario de la reunión tiene que ver con el beneficio, digamos que con las posibilidades de las personas, ¿sí? Pero a veces ya dejó de ser un beneficio para las personas, ahora es una obligación y una complicación para las vidas de las personas. Porque ahora el culto de oración tiene que ser a las 7 de la noche. Hermanos no llegan al culto de oración. Yo una vez, y con esto lo pasa al pastor Dani, una vez estuvimos en una iglesia en una parte de Costa Rica y resulta ser que el pastor era el pleito todos los jueves en culto de oración. No llegaba nadie, absolutamente nadie llegaba. Y a veces el pastor estaba ahí solito orando y cuando nosotros fuimos a vivir ahí, Dios me dijo que fuera a vivir ahí un tiempo. Esa es una historia bien interesante. Cuando Dios me dijo que fuera a vivir ahí, nosotros llegamos y el primer culto que fuimos fue a un culto, bueno, lo que llaman un culto de oración. Así que entré a esa reunión de oración de creyentes y estaba vacío. Y entonces le dije a los hermanos, ¿por qué no todos estaban ahí? Bueno, era triste. Entonces le dije, hermanos, ¿por qué no hablamos acerca de la oración? Hablemos de la oración. ¿Qué es eso? Y comenzamos a conversar sobre la oración. Comenzamos a conversar estas cosas de la oración, estas verdades poderosas acerca de la oración. Esa primera noche eran como unas 4 personas.
La siguiente noche que el pastor me dijo, ¿y puedo hablar más de este tema de la oración? Le dije, sí, señor, vamos a hablar. Si quiere, yo vengo. Así que fui al siguiente jueves, oramos y ya habían unas 10, 15 personas que querían saber sobre la oración. Y luego me dice, ¿puedes venir la otra semana? Le digo, sí, señor. Y fui la otra semana y ya habían unas 25, 30 personas. ¿Saben cuántas personas habían ya en el cuarto día de enseñanza sobre la oración de estas verdades? No de cuál es la mejor oración o cómo se hace una oración, no, sobre la comunión con Dios, del conocimiento de Dios. Ya tenemos 80, 90 personas. Las personas quieren saber, pero ¿qué es lo que nosotros les damos? No son reglas, no son cuestiones de mandamientos de hombres, ni enseñanzas, ni reglas de las cosas que nosotros vamos a darles a ellos para hágalo de esta manera. No, no, no. Y el jueves siguiente el pastor dice, bueno, ahora me encargo yo. Ya me llenó el lugar, ahora me encargo yo. ¿Y sabe qué fue a hacer? Lo mismo de siempre. ¿Sabe qué pasó el jueves siguiente? No llegó nadie. Entonces, le dije a los hermanos, si quieren, nos reunimos para orar sobre estas verdades poderosas. Y ¿saben a qué horas los convoqué? A las 5 de la mañana. Los que están dispuestos a las 5 de la mañana, vengan a las 5 de la mañana. Todos los días tenemos entre 25 y 30 personas que pasaban, hablábamos estas verdades poderosas y seguían para su trabajo. Ajá. ¿Y sabe qué oramos? Señor, abre entendimiento a este pueblo, Señor, que este pueblo pueda escuchar, los oídos de ellos sean abiertos para que puedan escuchar la verdad y que se cierre para todas las tradiciones y los engaños y la mentira, que se cierre para eso, pero que sea abierto a la verdad, que puedan vivir en comunión contigo. Y esas eran nuestras oraciones. ¿Y sabe qué pasó? Un poderoso avivamiento en esa comunidad, poderoso avivamiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe qué dijo el pastor? El pastor le dijo a la congregación un día, yo no sé, aquí viene alguien con doctrina nueva y todo el mundo lo sigue. Yo, yo no era ni doctrina nueva ni nada, es la verdad del evangelio. Y todos lo siguen. Donde él dice que se van a reunir, todo el mundo va donde ese señor, dice, hablando de mí, ¿verdad? Pero esas eran las cosas que pasan, ¿sí? Pero cuando hablamos la verdad en amor y guiamos a las personas a la verdad, hermanos, las cosas son poderosas. ¿Sí? Cuando tenemos esa vida, esa vida que es Cristo y caminamos en esa vida que es Cristo, las cosas hacen un cambio, bueno, poderoso en la vida de las personas. Pastor Daniel y luego la pastora Débora. Gracias, mi pastor Amén. Douglas, y gracias, pastor Henry, por esta revolución de enseñanza. No sé de dónde la sacaste, pero qué lindo de verdad. Gracias, porque creo que son tiempos donde tenemos que desaprender ciertas cosas buenas para reinsertar la verdadera escritura que en algún momento perdimos en el camino, porque yo tengo ya algunos años desde que comencé a recibir al ministerio del pastor Andrew Woodman. Comencé a leer sus libros y creo que leí un libro, Ya lo tienes. Creo que todos los hemos leído ese libro, Ya lo tienes. Y es eso, ¿verdad? Para mí, un Biblia es justamente Filipenses 1:6, cuando logré entender que el que comenzó en mí, dice, la buena obra, entonces Dios en cada uno de nosotros comenzó una buena obra, jamás cosas malas, jamás. Y cualquier cosa que pueda suceder, como le explicaba el pastor Henry, ayuda a bien. Y a veces nosotros leemos la escritura por leerla sin ver detenidamente, a veces hasta letrita por letrita. Y pasamos de alto lo que el pastor Henry hizo, el énfasis, ¿no? Ayuda a bien, no es que nos va bien. Y muchas veces como que estamos interpretando, yo amo a Dios y tiene que irme bien, y cuando nos va mal, Dios es malo. Y entrar
vamos a la religiosidad. Y en cuanto a la oración, gracias, Pastor Henry, porque entendí hace unos años atrás. Mire, tengo 26 años en el ministerio y recién hace unos años atrás entendí lo que es la oración. Y yo dejé de orar por mis necesidades. Dejé de orar por ciertas peticiones y comencé a dar gracias a Dios porque lo tenía. Comencé a dar gracias a Dios por la provisión. Comencé a dar gracias a Dios porque entendí que Cristo es el todo y lo tenemos todo, todo en su plenitud. Y la otra parte que entendí también, que yo a veces me culpaba cuando a veces me iban ciertas cosas mal, porque lo que estaba diciendo Henry, me identifico mucho con esta enseñanza, porque yo tenía una culpa y la acaba de sacar otra vez. Tenía una culpa que si a veces yo no preparaba un mensaje orando a las 5 de la mañana, el Señor no me iba a revelar y a responder. Y con mucho respeto, pero a veces uno puede estar sentado en el baño y leyendo la escritura y tiene una revelación porque Él habita en toda la plenitud. Y yo le he dicho a veces a mi esposa, los mejores mensajes salen allí en esa intimidad, pero eso es a sola entre pastores, ¿verdad? Porque a veces si no te arrodillas, no estás en santidad. Si no te pones así, no estás en santidad. O Dios no te escucha. Y de verdad que yo a veces, yo antes salía como con una carga de conciencia de aquí la casa. Uy, salí sin orar. Sí. Pero cuando yo estoy 30 segundos en el semáforo, puedo orar 30 segundos. O aún mi mente puede estar orando mientras conduzco, porque lo que decía Henry es una gran verdad. Habito en la plenitud de Dios Sí, sí, y sí. Dios es mi todo en todo. Entonces no es que Dios está, Dios es tan ocupado en su universo que no va a decir, hoy a las 5 de la mañana Dani tiene una cita conmigo. Él tiene su oído presto para 1004, 7, 30, 365 días del año. Entonces, ese es el Dios que Pablo nos revela cuando dice Henry, pues lo que leí, eso no es cosa de otro mundo, no es otra doctrina, sino que vuelvo a poner mis ojos aquí, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y qué tan poca revelación tiene ese versículo, porque mal lo asociamos y el morir es ganancia. Ajá, ajá. Si no vivimos aquí la vida de Cristo, la muerte no va a ser ganancia para muchos. Y eso es la parte que nosotros tenemos que entender y cada uno de nosotros tenemos que disfrutar esa plenitud. Y gracias por estas enseñanzas. Me perdonan cuando a veces no ingreso, me salen algunas ocupaciones y mi mente está aquí con ustedes, pero luego veo la repetición. Sí, señor. Pero qué lindo, Pastor Douglas, de verdad, gracias por tener ese tiempo de empoderarnos a cada uno de nosotros y saber que la oración no es a una hora, no es a un minuto. La oración es las 24 horas del día donde podemos, aún aquí estamos en un constante orar con Sí, Dios sí, por su palabra sí, señor. y estamos en su plenitud y disfrutamos el vivir en Cristo nosotros. Así que gracias, Pastor Henry, porque Dios te usó mucho en esta hora del día. Sí. Y un mensaje para Jorge, cuando nos da el curso de lo que tiene atrás. No sé si mi pastor Darling, que Otra vez, otra vez. el pastor Darling, que es un amigazo, un pastor de acá de Ecuador, de otra parte donde, de Manabí, estamos a casi 2 horas a donde él vive, pero es un lindo siervo de Dios con una palabra poderosa. Siervo, si quieres hacer un comentario de lo que es, creo que entras primera vez aquí. Sí, sí. Sí. Bueno, Chévere. Pastor Darling y luego Débora, la pastora Débora. Seré breve. Muchas gracias, amados pastores. Un abrazo gigante. Sí, señor. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén, amén. Y gracias, Pastor Dani, por haberme compartido el enlace para poder estar en esta reunión. Poderoso. Desconocía de la reunión, de esta conferencia, de esta charla, y me da mucho gusto escuchar. Y sí tengo que comentar, pero vamos a respetar el espacio de mi hermana Débora y luego a lo último a lo mejor yo hago algún comentario. Pero gracias por esas palabras, Pastor Dani. Abrazos para todos. Amén, amén, amén. Y Pastor Darling, el mismo enlace
todos los jueves ¿a qué horas sería ya? A las 11 de la mañana. Acá 11 de la mañana. 11 de la mañana. Sería a las 11 de la mañana. Ese mismo enlace que le mandó, usted nada más lo conecta el mismo, usa el mismo y va a entrar siempre. Ah, Eso es para todos los que están conectados y quieren conectarse. No esperen que les manden el enlace, guarden ese mismo y usen ese mismo. chévere, muy amable. Gracias, gracias por ese dato, chéverísimo. Sí, señor. De Pastora Débora y luego entonces seguimos con Pastor Darling, entonces. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. A mí me gusta cuando se toca este tipo de temas porque cuando yo desperté fue como un alivio, porque al principio yo era de esas, como dice Douglas, que pensaba que había que estar desesperado buscando, porque si no me iba a ir al infierno, porque esa es la realidad que yo tenía. Mi pensamiento era, si yo no me levantaba a las 4 de la mañana, yo me iba a ir al infierno. Ajá. Y resulta ser que no despertaba a las 4 de la mañana, despertaba a las 12, 2. Todo dependía de lo que sucedía. Pero yo me sentía culpable porque no eran las 4 de la mañana. Y eso me torturó muchos años. Porque inclusive a veces no despertaba en toda la noche. ¿Por qué Dios no me permitía despertar? Y aunque ponía despertador y todo, y no despertaba. Y yo me sentía miserable. Y conozco mucha gente que se siente miserable porque no logran cumplir con los estándares humanos. Religiosos. Y sí. Y una cosa que el Señor me ha llevado a conocer, mi mamá también me ha ayudado mucho. Y me llevó a notar que el día de Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nosotros asociamos la palabra unánimes con oración, pero no es siempre oración. Debemos estar unánimes en oración, en el pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestra vida diaria. Debemos estar unánimes porque estamos siguiendo al mismo Cristo, estamos siguiendo su palabra. No debería de haber tantos pensamientos diferentes en cuanto a lo que es la palabra de Dios, en lo que es Cristo, porque Cristo es el único, no hay diferentes Cristos o diferentes dioses, es el mismo. Entonces, nuestro pensamiento debería ser el mismo. Pero dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando yo vi eso, porque yo siempre tenía la mente de que si yo no oraba de rodillas, tampoco era funcional, no era bueno. No estaba en lo correcto. Pero el día de Pentecostés, ellos estaban sentados. Ni siquiera dice que estaban orando. Solo dice que estaban unánimes. Sí, señor. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que enseñar en la iglesia. Porque se nos enseña, como Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no han podido velar 1 hora. Entonces se le dice, usted tiene que orar 1 hora. Cuando eso no es cierto. Si hubiera sido así cierto, los discípulos hubieran seguido en lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Juan. Todos hubieran dicho lo mismo. Hay que orar 1 hora. Sin embargo, los discípulos no lo vuelven a mencionar. Lo que sí se menciona Pablo y Pedro también lo menciona, que hay que orar sin cesar, o si no, orar en todo tiempo. Y es lo que dijo el hermano Henry. Si nosotros estamos en la plenitud de Cristo, esa plenitud está día y noche con nosotros. Y nosotros mantenemos una comunicación abierta siempre con Dios. Así es. La comunicación siempre va a estar fluida. Pero nosotros
estamos enseñando a la iglesia, no, es una hora. Y esa hora debe ser de madrugada, y esa hora debe ser de rodillas. Entonces, ponemos a la gente en una situación que se sienten culpables por no poder levantarse o no despertar a la hora que se dijo. Y el día, digamos, hay unos que cumplen y cumplen y cumplen y cumplen, y de repente faltan un día y ya se sienten, ay, Dios, voy a irme al infierno. Ajá. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Y tal vez te va a sorprender algo. Uno de mis profesores me dijo, maestro de la Biblia, me dijo un día, la oración no solo son palabras, sino es acuerdo. O sea, la oración es un acuerdo. Entonces, yo me puse a meditar en eso. Y ahora cuando tú dijiste que estaban unánimes, juntos, unánimes, esa unidad, esa conexión, esa unidad nos hace estar unidos con Dios, ¿sí? Estar en acuerdo con Dios. La oración es ese acuerdo que tenemos con Dios, ¿sí? ¿Qué acuerdo? Que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo estoy entendido de eso en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Si Dios dice que yo estoy conectado con Él y estoy conectado con Él, estoy en un acuerdo. Esa es mi oración, ¿sí? Estar en acuerdo con Dios. Si Dios dice todo lo que yo puedo hacer, todo lo que Él dice que yo puedo hacer, yo estoy en acuerdo con Él. ¿Sí? Ese es el caminar de la oración diaria con Dios, 24 horas. Estamos conectados en acuerdo con Él. Pastor Darling y después Pastor Jorge. Muy amable. Gracias, pastor. Sí, señor. Bueno, alegría inmensa, insisto, en estar compartiendo esta sala de conversación, de conferencia, de charla. Me da alegría. Y al mismo tiempo, gusto de haber escuchado al pastor Henry en su intervención y en la exposición de Filipenses. Poderoso. El apóstol Pablo escribió esta carta y tenía una meta, tenía un propósito. El pastor Henry usó un término que yo lo quiero rescatar ahorita. Él usó un término mito. Muchos pastores, muchos concilios o muchos líderes mundiales hicieron de la oración un mito. Hicieron de la oración algunas cosas que no son bíblicas. Ajá. Y tenemos un reto, tenemos un desafío quienes estamos en el ministerio y la iglesia en general. Tenemos el reto de volver a las escrituras. Si nuestras oraciones no están conforme a las sagradas escrituras, no vamos a ser escuchados, no vamos a tener la respuesta del Señor. Nuestra oración tiene que ser conforme a las escrituras y me parece interesante ese término o esa expresión que usó el pastor Henry. Muchas cosas se le han agregado o se le han incluido a lo que tiene que ver con la oración. Lastimosamente, cuando no estamos anclados en las escrituras, vamos a creer y a decir y a hacer cosas que lastimosamente no son bíblicas. Y eso es un grave error en el que hoy por hoy la iglesia, muchas iglesias locales han abrazado ese tipo de error. Y debemos estar anclados en las escrituras. Esto me parece a mí. Se le apagó, se cerró el micrófono, Pastor Darling. Ah, listo. Qué pena. Una llamada estaba entrando. Qué pena. Sí me pasa eso. Pero en todo caso, eso es sumamente importante, ¿no? Comprender que Dios va a responder. Por lo menos ya sabemos qué es. Va a estar atento a nuestras oraciones cuando nuestras oraciones son conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora sí. Ahora Qué pena, sí. Están llamando mucho. Entonces, eso, por el momento ese comentario, y me parece muy bien la sala de conversación, esto que estamos teniendo, este intercambio de
de plática, este cruce de ideas y el principio regulador nos enseña, nos muestra cómo es que tenemos que orar. Ese principio regulador lo tenemos todos, es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí tenemos la forma, la muestra, la marca de cómo vamos a orar. Y me gustó mucho, ustedes estaban mencionando 24/7, que las 24 horas en plena comunión con nuestro Señor, en constante oración, y así mismo es. Sí, señor. Amén, Pastor Douglas. Sí, señor. Poderoso. Un abrazo, un abrazo. Ya sabe, puede conectarse todos los jueves, 11 de la mañana, cuando guste. Aquí vamos a estar siempre para compartir con ustedes por allá. Muy amable. Sí, señor. Sí, señor. Y esperamos verlos en vivo algún momento, pero bueno. Muy amable. Estas cosas pasan. Estamos por aquí. Así que bienvenidos. Pastor Jorge. Muy amable. Muchas gracias por eso. Un abrazo para todos. Yo voy a estar aquí todavía. Voy a estar aquí. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Pastor Jorge. ¿Listo? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Cuando terminas, aprovecha para Ok. hablar sobre el curso ¿Aló? Zoom. Bueno, sí. Pues primero, Pastor Henry, muchas gracias, de verdad. Usted me ha dado luces sobre una cosa impresionante. Yo recuerdo que, bueno, aparte de que pues todo estaba súper bien contado, pero yo recuerdo, Pastor Henry, que cuando yo nací de nuevo, pues yo tenía mucha aflicción, había perdido mi empleo, no tenía amigos, los había perdido todos, no tenía nada realmente. Y en esas oraciones Dios me dijo algo y Él me dijo, tu tiempo es mío. Yo no lo entendí, pues yo traté de entenderlo, es como diferente, ¿no? Como más o menos como que los tiempos de Dios son perfectos, una cosa así. Pero hoy, pues gracias, Pastor Henry, porque con esas frases que usted armó ahí acerca de que el vivir en Cristo y todo es para Él, pues usted ha arrojado luz sobre una palabra que Dios me habló y yo no entendí, me la dijo hace como 17 años y hasta ahorita yo, claro, es por ahí. Gracias, Pastor Henry, de verdad que sí. Y claro, hay muchas otras ideas que son tremendamente rescatables, pero esa me impactó mucho. Y respecto al tema de las transmisiones vía Zoom, de cómo hacer transmisiones pues para la iglesia o para los grupos, entonces hemos estado con Douglas, ya envié un email a Douglas con todo el temario porque es algo largo, digamos que técnicamente esto va a tener la utilidad de poder hacerse en las iglesias si están asistiendo a las iglesias o si es para reuniones vía Zoom. Entonces, pues hay distintos temas técnicos que hay que tocar y eso sí puede llevarnos quizá una semana, sí, tal vez más, para Dani, que está interesado, Pastor Dani. Entonces eso sí nos puede llevar un buen tiempo mientras se aclara cada uno de los detalles técnicos. Pero después de eso yo creo que ustedes van a poder empezar a hacerlo de una manera muy profesional y van a salir como unas cosas bien interesantes porque van a poder también generar incluso como pequeños clips de video que le pueden pasar a la congregación y va a ser con una calidad tremenda que no tiene creo que nada que envidiarle pues a las grandes iglesias. Sí, va a poder estar al alcance de la mano este recurso técnico. Entonces, sí, ahí estamos con Douglas, intercambiando información, a ver cuándo se puede hacer esta cosa. Listo. Saludos para todos. Nuevamente, muchas gracias, Douglas. Muchas gracias para Pastor Henry. De verdad que sí. Sí, señor. Doña Laureta. ¿Listo? Y con Doña Laureta terminamos, yo creo. Si alguien quiere completar la mano y para que podamos... Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Gracias, hermano Henry, por la enseñanza. Estoy muy con todo. Estaba aquí gozándome, porque cuando llegué a entender
que Cristo vivía en mí, que no salía cuando dejaba de orar, que ahí permanecía conmigo cuando cuando dejaba de estar encerrado en el cuarto, que Cristo no se quedaba ahí o en la congregación, que Cristo se quedaba ahí. Cuando yo entendí que Cristo vivía en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso. Eso fue un cambio en mi vida, completamente. Y ahora sí yo puedo decir, aunque estoy dormida, estoy orando. Sí. Poderoso. Aunque uno está durmiendo, mi comunicación no se pierde con el Señor. Y yo alabo al Señor y glorifico al Señor por eso, porque eso me ha traído tanta paz en mi vida. Y porque antes estaba como tenía que orar, tenía que ir a orar, tenía que ir a ayunar, y ya se me quitó, estoy libre y estoy diciendo a la gente con esta pandemia y que no podían, no se preocupe, Cristo está en usted y usted no necesita eso. Ajá. Para comunicación con la gente, para estimular a los hermanos. Eso sí, pero gracias a Dios por el Zoom, que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, Señor. Señor los bendiga. Poderoso. Poderoso, poderosísimo.